Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Damos gracias al Señor. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias conmigo en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8. Así, si tienen su Biblia, me gustaría que abrieras conmigo su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 8, para que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras, y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no sé, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allí gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él oró a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, que yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él le respondió: no los mates, matarás tú a los que tomaste cautivos
con tu espada y con tu arco, pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron armas armadas de Siria a la tierra de Israel. Hasta aquí entonces hemos de leer la palabra del Señor. Cuando vemos estos hechos que relata la Biblia, están para que nosotros por medio de ellos podamos también entender el corazón de Dios, cómo Dios obra en comunión con sus siervos, en comunión con su pueblo, en comunión con aquellos que invocan su nombre. Claramente podemos ver operando Dios milagros de forma sobrenatural y aún custodiando al varón de Dios, ¿no? Desde el momento en que los sirios se dispusieron a hacer guerra contra la nación de Israel, el varón de Dios ya sabía dónde se encontraba el campamento. Y podía advertirle al rey de Israel diciendo, no pases por tal lado, ¿por qué? Porque allí te espera guarnición de soldados. Está el ejército de los sirios aguardando para que pasando por ese lugar puedan confrontarte. Y de esta manera le iba advirtiendo cada movimiento que tenía el rey de Siria. Y esto enojó al rey de Siria diciendo, confiese, diga quién es el que en sí está sirviendo al rey de Israel. Y uno de los varones dijo, no es que hay quien sirva al rey de Israel, sino que el varón de Dios, lo que tú hablas en secreto, él lo descubre y lo da a conocer al rey de Israel. Entonces, cuando el rey de Siria vio que estaba descubierto su corazón y que no había manera de que pudiera guardar en secreto sus estrategias, dijo, id y prended entonces al varón. Y cuando éste fue a prender al varón, el varón estaba en su casa reposado. Ni siquiera fue él el que salió a advertir que había un ejército, sino su criado. Cuando salió en la mañana vio al ejército bien armado y rodeando la casa en la cual ellos vivían. Pero saliendo el rey, el varón de Dios, ¿qué es lo que dijo? No temas, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y claramente él podía tener una visión de lo que estaba aconteciendo en el plano de lo espiritual. Era que había un ejército de Dios acampado a su alrededor para guardarle y para defenderle. La cosa que el criado no veía, ¿no? Por eso aquí nosotros podemos mirar claramente cómo el Señor operaba en favor de su pueblo, de su nación Israel, y cómo descubría las estrategias del rey al corazón de el siervo de Dios, al corazón del varón de Dios. Por eso la Escritura dice claramente, creed a vuestros profetas y seréis prosperados, confiad en ellos y os irá bien. Entonces, hermano querido, los profetas era la manera en la cual Dios se manifestaba en los tiempos antiguos a la nación de Israel. En estos tiempos ya no nos habla por medio de los profetas, sino que nos habla por medio de su Hijo. Cuando leemos Hebreos capítulo 11, ¿qué es lo que nos dice? Habiendo hablado Dios, ¿no? Hebreos capítulo 1, ¿no? Habiendo hablado Dios de muchas formas, de diversas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo. Cuando la Escritura dice que nos habla por medio de su Hijo, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios está en donde dos o tres nos encontramos reunidos en su nombre. Porque ahí, en donde dos o tres nos encontramos reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y Dios habla y se manifiesta a su pueblo de igual manera en que hablaba y se manifestaba en los tiempos antiguos, cuidando, advirtiendo, trayendo su consejo de sabiduría, trayendo su palabra de bendición para nuestras vidas.
Por eso es que es bueno que nosotros podamos estar atentos a la palabra del Señor, y también es bueno que podamos tener esa comunión con Dios. Miremos, había dos hombres, uno que estaba con una visión clara de lo que estaba aconteciendo en el mundo espiritual y que podía ver que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos. Ese hombre era Eliseo, el varón de Dios. Pero había otro hombre, el criado del varón de Dios, que no tenía la misma visión de Eliseo. Sin embargo, compartían la vida cotidiana, ¿no? Al estar juntos, la palabra de Dios seguramente la compartían, los hechos milagrosos y sobrenaturales también los compartían, pero la visión del siervo era diferente. ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Estaba afligido. ¿Por qué? Porque él solo podía mirar lo que estaba delante de sus ojos. No fue hasta que le escuchó, que el varón estaba intercediendo por él para que le fueran abiertos los ojos y pudiera comprender la realidad espiritual, que pudo tener visión de ello. Entonces podemos estar en un lugar donde Dios está hablando, donde Dios se está manifestando, pero estar como el criado, solo mirando lo que está delante de nuestros ojos. Pero podemos estar también en el mismo lugar y como el varón de Dios, estando atento a la palabra del Señor, teniendo una visión de lo que está aconteciendo en el mundo espiritual, viviendo por la promesa de Dios. Y esa visión va a traer a nosotros esperanza. Esa palabra, la promesa de Dios, va a traer a nosotros seguridad en medio de las dificultades. Nos va a permitir estar confiado a pesar de estar rodeado de problemas, de situaciones, a pesar de la angustia, a pesar de. Nos va a permitir estar confiados, sabiendo que si Dios es por nosotros, no hay quien sea contra nosotros. Por eso un pensamiento que nosotros debemos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón es que el que nos escogió es Dios. Y si nos escogió, también nos llamó. Y si nos llamó, también nos justificó. Y si nos justificó, también habrá de glorificarnos juntamente con Cristo Jesús. Entonces no hemos sido nosotros. San Juan 15:16 dice: no me habéis escogido vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. La Biblia dice que somos escogidos, que somos santos, que somos amados. Cuando nosotros conectamos con la palabra de Dios, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, esa palabra comienza a hacerse rema en nuestros corazones, comienza a hacerse viva. Y a pesar de las dificultades, nos va a permitir estar seguros, de tener confianza, de no dejarnos amedrentar fácilmente por los problemas y las dificultades. La razón por la cual el criado estaba amedrentado era porque no tenía visión de lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual, no tenía visión de la salvación de Dios. Él no podía ver la salvación de Jehová. ¿Por qué? Porque solo estaba mirando la dificultad. Pero nosotros tenemos que ver, por eso dice la Escritura: puesto vuestros ojos ¿en quién? En el autor y en el consumador de vuestra fe. ¿Quién es el autor de nuestra fe? ¿Quién es el que permitió que la fe llegara a nuestras vidas? ¿Y quién es el que va a consumar esa misma fe, esa misma palabra? Cristo Jesús. Amén. Tenemos que tener puestos los ojos en la salvación de Dios, no en las dificultades. Porque mientras estemos en el mundo, dificultades vamos a tener. Pero el mismo Señor dijo: confiad en mí, que como yo he vencido al mundo, vosotros también lo venceréis. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Dice el apóstol Juan: vuestra fe.
Y la fe es la certeza de lo que no se ve. Lo que estaba mirando el varón de Dios, lo que nadie veía. La fe es la convicción de lo que se espera. El varón de Dios no estaba preocupado, ¿por qué? Porque podía confiar en que más eran los que estaban con él que los que estaban en contra de él. El varón de Dios podía confiar en la salvación de Jehová. Cuando usted y yo estamos confiados en la salvación de Dios, cuando estamos confiados en que Dios es por nosotros y entonces no hay que sea en contra nuestra, entonces eso nos lleva a vivir seguros, a estar confiados y a no tener de qué amedrentarnos. El apóstol Pablo dijo: ¿quién es que me separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? El hambre, la desnudez, la espada, lo presente, lo porvenir, ángeles, principados, la muerte. Nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De ahí que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque el amor es lo que echa fuera todo temor. Cuando alguien se perfecciona en el amor de Dios, ese amor echa fuera todo temor. ¿Por qué? Porque nos hace estar seguros, nos permite tener confianza en medio de las dificultades. Por eso pueden estar dos personas en un mismo ambiente y tener una actitud muy distinta unos de otros. Si podemos estar ambos en el mismo ambiente, en un ambiente como este, donde se predica la palabra de Dios, donde se viene a orar, donde se entonan los cánticos, donde se comparten los testimonios de vida, donde presentamos nuestras peticiones a Dios, podemos estar ambos en el mismo ambiente y tener una actitud muy distinta uno de otro. Puede que uno tenga una visión plena de la obra de Dios, estando confiado en la salvación del Señor y teniendo por seguro que si Dios es por él, no hay que ser en contra de él, y puede que otra persona venga amedrentada, venga dudando y temiendo por el porvenir. Entonces no es el ambiente lo que nos va a permitir que nosotros podamos tener esa seguridad y esa confianza, sino es cuánto provecho yo saco del ambiente al cual Dios me permite estar. Si Dios me permite estar en una comunidad de fe, en una reunión de los santos, si Dios me permite estar en un lugar que Él mismo ha preparado y sostiene por su gracia, y ahí es donde envía salvación, ahí es donde envía vida eterna, ¿o no lo dice el Salmo? Cuán bueno, cuán bello es ver a los hermanos juntos y en armonía. Ahí es donde Dios envía, dice, es como el buen aceite que desciende de la barba de Aarón hasta las vestiduras. Ahí es donde Dios envía salvación y vida eterna. Ese es el ambiente favorable y favorecido por Dios para enviar su salvación, para enviar su palabra, para enviar su poder. Podemos estar ambos en el mismo ambiente y no tener el mismo provecho. ¿Por qué? Le voy a mostrar un ejemplo de ellos. Hechos capítulo 2. Usted recuerda, ¿no? ¿Qué aconteció en Hechos capítulo 2? Descendió el Espíritu Santo. Los hombres estaban algunos atónitos, maravillados y diciendo: ¿cómo es que estos hombres, siendo galileos, les oímos hablar en nuestra propia lengua natal? En parto, en medo, en arameo, en árabe. Y estaban atónitos y maravillados viendo que hablaban las palabras de Dios, la gloria de Dios. Y otros decían: no es que están ebrios. El mismo ambiente. Descendió el Espíritu Santo, 120 fueron llenos de él, comenzaron a hablar en otros idiomas, de manera que la gente estaba maravillada, y otros que decían: no, es que están ebrios. Hasta que se paró Pedro y dijo: no, no es que estamos ebrios,
Es lo anunciado por el profeta Joel, que en los postreros días derramaría su espíritu sobre toda carne, y los jóvenes tendrían visiones, sueños, hablarían nuevas lenguas. Y desde ahí comenzó a anunciar el evangelio de la salvación. Un mismo ambiente, dos personas teniendo provechos distintos. Unas atónitas, maravilladas, escuchando las maravillas de Dios en su propia lengua natal, y otros burlándose. Por eso no es solamente el ambiente es importante. Dios generó este ambiente. La iglesia no es un invento de los hombres, no es que venimos, abrimos un local y ponemos silla, armamos un estrado y ponemos a alguien al frente y de esa manera funciona. La iglesia no es un invento de los hombres, la iglesia es un plan de Dios. Tener un lugar como este es una bendición porque nos permite el poder estar reunidos para compartir la fe que tenemos en común, desarrollar programas de enseñanza, programas de edificación para la vida espiritual, tiempo de coinonía. Nos permite. Pero si no tuviéramos este lugar, seguimos siendo iglesia, y cualquier otro lugar podría ser tan favorable como este para la comunión. Es más, los primeros discípulos no utilizaban los templos. El templo le pertenecía a la nación de Israel, había un solo templo, el resto eran sinagogas. Los primeros discípulos, y a causa de la persecución, se reunían en un sistema de cuevas que eran utilizadas para depositar cadáveres de muertos, conocida como las catatumbas, que era un sistema de cuevas en el cual se depositaban los cadáveres de los muertos, y ahí era el lugar. No había sillas, ni había un estrado, ni siquiera había iluminación. No había equipación, pero estaban allí edificándose, y después se utilizaban sus propias casas. Utilizaron en un principio sus casas para reunirse, y luego en la persecución las catatumbas, los que no salieron en la dispersión, los que no salieron siendo a causa de la persecución. Algunos tuvieron que dejar sus bienes. Más, en la carta a los Hebreos dice: habréis sufrido con gozo el despojo de vuestros bienes. O sea, sencillamente, si te reconocían como cristiano, la opción era irte y dejar los bienes en manos del imperio, que es la misma opción que hoy hay en muchos pueblos árabes, muchos pueblos musulmanes donde rige el Islam. Cuando identifican a una familia cristiana, le dan cierto tiempo para retirarse de la región, no le permiten llevarse nada más que lo puesto, y si quieren permanecer tienen que pagar muy altos impuestos para poder permanecer en el lugar. Sin embargo, siguen siendo iglesia. Quiere decir que iglesia no es un invento de los hombres, sino iglesia es un plan de Dios. Es más, la primera vez que se menciona la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, se menciona por parte del Señor Jesucristo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra ella. Ni siquiera era un concepto hebreo. El concepto hebreo era templo, era sinagoga, y era un orden jerárquico de sacerdotes y de linajes. Pero Jesús utiliza un concepto romano completamente distinto a lo que era el sistema religioso, llamando a sus seguidores de iglesia o eclesía.
Entonces, ¿podemos estar en un mismo ambiente y no tener el mismo provecho? Sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo oír con fe que simplemente oír. Se requiere que el que escucha crea. Se requiere que el que escucha crea. ¿Por qué? Porque si no cree, el escuchar no le trae ningún provecho, por el contrario, es un perjuicio. ¿Cuál es el perjuicio? Que habiendo escuchado no tiene excusa. En el día del Señor no va a poder decir, sí, pero a mí no me fue anunciado el Evangelio de la salvación. A mí no se me habló las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque escuchó. Es más, al que más se le da, más se le demandará. Ahora, la bendición de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios es una medida remecida, rebosante y abundante, que no añade tristeza. La pregunta que yo tengo que hacerme, ¿qué es mejor entonces? ¿Escuchar o nunca haber escuchado? Y si soy sensato en mi manera de pensar, entre tanto más Dios me ministra, entre tanto Dios me exhorta más, entre tanto más Dios me habla, tanto mayor beneficio tengo. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que a medida que voy recibiendo, a medida que Dios me va ministrando, la fe en mí se va generando. Ayer lo hablábamos. ¿De dónde sacó el valor David para pelear contra león? ¿De dónde sacó el valor David para pelear contra oso? ¿De dónde sacó el valor David para pelear contra Goliat? ¿Qué piensa? ¿Que una persona nace con valor o sin valor? ¿O el valor es algo que se va formando en el carácter de la persona? Es más, si fuera que una persona nace con valor o sin valor, seguramente el que debía de tener mayor valor en la familia de Isaí debía ser el hermano mayor. Cuando Samuel lo vio al hermano mayor, ¿qué es lo que dijo? Ah, aquí el ungido de Dios. ¿Y qué le habló Dios a Samuel? Le dijo, tú mira lo que está delante de tus ojos, mas yo miro el corazón. No era un corazón permeable el de los hermanos, que tuvieran la palabra de Dios, que tuvieran la promesa. Cuando David fue a ver las filas de los ejércitos de Israel, amedrentados por causa del paladín Goliat, también estaban sus hermanos mayores allí. Y ninguno salió al frente. Sin embargo, él, y sin ninguna experiencia, salió al frente. ¿Pero por qué? Porque sobre él pesaba una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que se iba a sentar a reinar sobre la nación de Israel. Entonces no importaba que peleara con león, no importaba que peleara con oso, no importaba que peleara con Goliat, Dios tenía que dar cumplimiento a su promesa, así que lo iba a preservar en salud, lo iba a preservar en vigor y con fuerza hasta que llegara el cumplimiento del tiempo y él se sentara a reinar sobre la nación de Israel. Y la pregunta es, ¿usted y yo no compartimos el mismo llamado que David? Porque también nos fueron asignados tronos. ¿O no? ¿No estamos llamados a sentarnos a reinar juntamente con Cristo? ¿No nos está reservada una corona de justicia, el cual el juez justo y fiel tiene reservada para cada uno de los que le amamos al Señor? ¿Y para qué nos va a ser dada una corona si no es para reinar? Y Pablo dijo, ojalá ya estuviese reinando, porque entonces nosotros también nos encontraríamos reinando. Quiere decir que ese día todavía no ha llegado. Pero vivimos por la promesa. Vivimos con la esperanza de la redención completa y el día en el cual nos vamos a sentar a reinar con Cristo. Por eso el peor concepto que la iglesia está abrazando es querer reinar hoy.
querer ejercer dominio y poder hoy, lugares de dominio y lugares de poder hoy. Nosotros no fuimos llamados para ejercer lugares de poder y de dominio hoy. Nosotros fuimos llamados para sentarnos a reinar con Cristo a las naciones. Gloria a Dios. Ese es un concepto errado. Es una doctrina como tantas doctrinas que se han infiltrado y que tiene que ver con que pertenecemos a un reino. Por supuesto que pertenecemos a un reino. Pero también dice la Escritura, vuestra ciudadanía no es de esta tierra. Entre tanto que estás aquí, eres peregrino y eres extranjero. ¿Cómo vive un peregrino? ¿Hace del lugar que vive su morada permanente? El que es extranjero, el que es peregrino, ¿hace del lugar de su morada su lugar permanente o es para él ese un lugar temporal y pasajero? Entonces, si este lugar es un lugar temporal y pasajero porque soy peregrino y soy extranjero de este mundo, porque estoy en este mundo pero no soy de este mundo, ¿qué sentido tiene querer ejercer poder y dominio en esta tierra y en este tiempo? No tiene ningún sentido. No va a torcer el brazo de Dios, ni lo que está determinado por Dios y que ya fue predicho, no va a dejar de cumplirse. Cuando lleguen los días finales va a ser como Sodoma, como Gomorra y como los tiempos de Noé. Y eso no lo va a impedir nadie. Nadie va a impedir que el anticristo se siente en el templo y que busque ser adorado. Nadie va a poder frenarlo a eso. ¿Por qué? Porque eso es un plan que ya está determinado por Dios y va a ir siéndose llevado en su orden y de la manera en que fue predicho, va a ir siendo llevado. No necesitamos cuidar a nuestras generaciones futuras de los perjuicios de este mundo, sino que necesitamos instruirlos en cuanto a una vida de justicia. No necesitamos nosotros preparar un mundo mejor para ellos, porque ya Dios trabaja para que ese mundo sea establecido, esa tierra sea establecida. La carta de Pedro lo dice: cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Entonces, ¿qué necesitamos? Ayudarles a vivir por la palabra de Dios. A que si comparten el mismo ambiente que nosotros, puedan tener la misma confianza que nosotros tenemos. Si inculcamos eso, si transmitimos eso, entonces los prepararemos para el futuro y para el destino de este mundo, para que verdaderamente sean luz, para que verdaderamente sean sal, para que verdaderamente marquen la diferencia. Pueden estar dos personas en un mismo ambiente, y este ambiente favorable lo es. ¿Fue creado por los hombres? No. La iglesia no es un invento de los hombres, es un gran propósito de Dios. Ser parte de la iglesia, estar en el cuerpo de Cristo, en donde por la actividad propia de cada uno de los miembros este cuerpo se va nutriendo y va creciendo hasta la medida y hasta la estatura del varón perfecto, es un plan divino y nadie puede ser insertado si no lo es por medio del Espíritu y de la palabra. Por eso Jesús dijo: si no nacieres de nuevo no verás el reino de Dios. Y dijo: ¿cómo he de nacer de nuevo? Volveré al vientre de mi madre. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de Dios. Para entrar a este reino es necesario renacer, nacer de la palabra y del Espíritu, el nuevo nacimiento. Y si una persona es nacida de nuevo, ya nació de una simiente santa, no tiene ninguna relación con el pecado, porque Dios no puede concebir pecadores.
Y la Biblia dice que los que son renacidos por la palabra y por el Espíritu son renacidos por la voluntad de Dios. No por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón alguno, sino por la voluntad de Dios. Y Dios no puede engendrar pecadores. Entonces, claramente este ambiente es el mejor ambiente para la edificación y el desarrollo para la vida espiritual. Pero la única manera en que puede tener provecho para mi vida es si lo que escucho, si lo que recibo, lo recibo con fe, creyéndolo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la persona que tiene fe, tiene una conmovisión. Esa palabra es una palabra que tal vez no todos entienden, ¿no? Pero tiene una visión muy distinta a la de la persona que no tiene fe. Y tiene una actitud muy distinta a la de la persona que no tiene fe. Entonces, hermana querida y hermano querido, Dios quien nos llamó por su excelencia, por su gloria, por su poder, nos llamó para que podamos marcar la diferencia y para que podamos heredar la promesa de Dios. Por eso decía, ¿de dónde sacó el valor David? No lo sacó de su contextura física, sino de la promesa que él tenía. Él estaba confiado en que el que le había ungido para rey era profeta de Dios y que lo que Dios había determinado se tenía que cumplir. Entonces no iba a perecer con el oso, ni con el león, ni con Goliat, ni tampoco con la persecución de su enemigo acérrimo, que era Saúl, su propio rey. Ni tampoco iba a quedar todo finiquitado allí en Ciclac cuando bandas armadas tomaron sus mujeres e hijos e incendiaron el lugar en el cual ella estaba cómodo. Sino que todo eso era parte del plan y del propósito de Dios para llevarlo a reinar sobre la nación de Israel. Cuando uno tiene la promesa de Dios en el corazón, sabe que va a ir siendo llevado conforme al propósito de Dios y que todo lo que Dios ha dicho, Él no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Entonces, que podamos sacar provecho de este tiempo y que las cosas que Dios nos está comunicando y que nos va a seguir comunicando, porque cada vez que nos reunimos, es una oportunidad más en que Dios nos ministre. Porque no es por la capacidad del que está delante, y vuelvo a decirle, no es por la competencia de uno, sino por la gracia de Dios. Por la buena voluntad de Dios que le complace revelarnos a Cristo, mostrarnos su plan, para que podamos tener seguridad, para que podamos tener confianza. ¿Qué le dijo a María? ¿No te he dicho que si cree verá la gloria de Dios? Tu hermano vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. ¿No te he dicho que si crees verá la gloria de Dios? Tu hermano no está muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y ella estaba allí, contemplando que su hermano había muerto, que habían pasado ya 3 días de la muerte de su hermano, y que Jesús hubiera llegado antes, seguramente eso tal vez no hubiera pasado, pero Jesús estaba allí. ¿Y qué es lo que le dijo? Te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Te he dicho, tu hermano no está muerto, tu hermano vivirá. Esta enfermedad no es para muerte. Claro, es difícil, ¿no? Cuando estamos frente a la situación.
Pero ¿qué es lo que tiene que prevalecer en nosotros? La palabra de Dios, ya sea que creamos o no creamos, la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Siempre va a prevalecer. La palabra de Dios siempre se va a cumplir y siempre va a prevalecer. Entonces, que no nos suceda como en unos capítulos más adelante le sucedió al príncipe sobre quien el rey apoyaba su brazo. Después de este suceso en que Eliseo le recomendó al rey diciendo, despídelos, dale de comer y despídelos. Años después, el rey de Siria nuevamente se armó de un gran ejército y fue y sitió a Samaria. Y a causa del asedio de este gran ejército, vino gran hambre al punto tal que las mujeres terminaban comiendo a sus hijos. Y cuando el rey se entera que habían convenido dos mujeres de comerse a sus hijos y que la otra no quería darle a su hijo para comerlo, exclamó y dijo, así me haga Dios y aún me añada si mañana no corto la cabeza de Eliseo. ¿Por qué? Porque él hacía culpable a Eliseo de no haber acabado con los ejércitos del rey de Siria y haber aprovechado la oportunidad. Cuando se enteró de esto, el varón de Dios le dijo, mañana a esta hora el sead de harina valdrá un ciclo, el sead de cebada valdrá un ciclo y 2 sead de harina, 2 sead de cebada valdrán un ciclo y 1 sead de harina valdrán un ciclo. Y el príncipe sobre cuyo brazo se apoyaba el rey dijo, esto será si Dios abre ventanas en los cielos. Y el profeta de Dios le dijo, por cierto lo verás, pero no lo comerás, no lo disfrutarás. Y así sucedió, lo vio, pero no lo pudo disfrutar, porque murió a las puertas, siendo arrasado por la muchedumbre que salía a buscar el pan en las tiendas de los sirios. Y fíjese, yo meditaba, ¿no?, mientras leía este pasaje, cómo es Dios, ¿no? Porque años atrás el rey de Israel lo alimentó al ejército, le dio de comer al ejército y lo despidió. Y años después el ejército o las provisiones del ejército alimentaron a todo su pueblo, ¿no? Quiere decir que todo lo que nosotros damos vuelve también hacia nosotros. Por eso Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Bendito sea el nombre del Señor. Pero que podamos entonces vivir por la promesa de Dios, que podamos entender cómo Dios tiene una promesa de llevarnos de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder, y que constantemente está trabajando en favor y en beneficio de su pueblo, para que todo lo que Él ha dicho se vea cumplido en nosotros. Así que, hermana, no hemos sido nosotros quienes le escogimos al Señor. Hermano, no hemos sido nosotros quienes diseñamos este plan y este propósito eterno, sino que esto es plan de Dios y va a ser llevado a cabo conforme a su propósito eterno, cumpliéndose todo lo que Él ha dicho sobre nosotros. Y si vivimos por la promesa del Señor, entonces vamos a poder ser más que vencedores, porque la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Te invito para ponerse de pie. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, hemos oído tu palabra durante más de 40 minutos, Señor. Hemos estado escuchando y de la manera en que tú operas, de la manera en que tú obras y cómo nos has beneficiado en revelarnos la vida de tu Hijo y en trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado, por el cual somos más que vencedores. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, por la palabra con la cual nos has ministrado para animarnos, fortalecernos y exhortarnos a ir hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús,
por quien somos hechos más que vencedores. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,